Ellos fueron una pareja muy amorosa, pero después de 29 años, el esposo decidió divorciarse, diciendo que había encontrado a otra persona. La esposa le rogó que no se divorciaran, pero él aún así eligió irse. Todo esto ocurrió recientemente. Annie era escritora, y después de unos años de matrimonio, ella se volvió cada vez más dominante, y Mark solo pudo aceptarlo. Pero en el aniversario número 29 de su boda, Annie quería celebrar con Mark, pero él la ignoró. Le dijo que fuera sola. La indiferencia de Mark dejó a Annie muy enfadada, pero él no reaccionó. Annie no soportó más y le pidió que le dijera «te quiero». Mark se negó. Enfurecida, Annie lo golpeó, pero Mark no le prestó atención y se fue directamente. Annie le preguntó a dónde iba, y él, fríamente, le respondió que iba a dormir. La frialdad de su esposo hizo que Annie se enfureciera aún más. Volcó la mesa. Su hijo Luke entró en la cocina y vio lo que ocurría, sin saber qué hacer, porque sus padres discutían a menudo. Annie le dijo a su hijo que solo quería un poco de romanticismo, pero Luke siempre era frío. Las discusiones continuaban, y él no quería explicar nada, lo que llevó a que su vida fuera así. Luke intentó convencer a su madre de que debía darle más espacio a su padre y que no le presionara tanto, o la situación solo empeoraría. Entonces, por la mañana, Annie fue a la iglesia a rezar para que su esposo se comunicara más con ella, pero lo que ella no sabía era que Mark ya estaba cansado de esa vida. Él decidió divorciarse y se lo contó a Luke. Sabía que Annie sufriría, pero aún así decidió irse. Luke se quedó en shock. Intentó convencer a su padre de darle una segunda oportunidad a su madre, pero la personalidad de Annie hizo que Mark abandonara el matrimonio. Ante la insistencia de su hijo, él no dijo nada. Cuando Annie regresó, abrazó a Mark y le pidió perdón. Mark le dijo que necesitaba hablar con ella. Annie se alegró, pensando que su esposo quería compartir sus sentimientos, pero Mark le dijo que se había enamorado de Lisa y que quería divorciarse. Annie se quedó sin palabras. Luego, le suplicó que no se fuera, diciendo que estaba dispuesta a cambiar su carácter. Al ver a su esposa llorando, Mark no se quedó. Recogió sus cosas y se subió al coche de Lisa. La partida de Mark dejó a Annie destrozada. Incluso comenzó a tener alucinaciones, pensando que Mark aún estaba allí. Pero cuando miró más de cerca, Mark había desaparecido. La partida de Mark hizo que Annie perdiera toda esperanza en la vida. Al ver el dolor de su madre, Luke fue a buscar a su padre, rogándole que regresara. Mark dijo que había decidido divorciarse y que lo había estado pensando durante 10 años. Cuando recién se casaron, fueron muy felices. Pero con el tiempo, las discusiones aumentaron. Él pensó que tal vez podrían seguir así, pero después de conocer a Lisa, Mark se dio cuenta de que ese matrimonio era un error. Entre marido y mujer debería haber comprensión mutua, no solo sacrificios de una parte. Mark le dijo a su hijo que iba a ayudar a Annie a superar su tristeza, pero que aún así se divorciaría. Mientras tanto, Annie seguía soñando con que Mark regresara. Para ello, escribió muchas cartas de amor y las dejó por la casa, esperando que cuando Mark regresara, él pudiera ver todo el amor que ella le tenía. Así que Annie esperó todos los días en la puerta, pero Mark nunca volvió. Annie volvió a sentirse desesperada. Al ver a su madre tan triste, Luke se sintió muy triste también. No podía convencer a sus padres de reconciliarse, y Annie no podía imaginar que todo su esfuerzo esperando terminaría con el recibo de los papeles del divorcio.